Telecuenca, el canal de la ciudad. Un saludo cordial, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Este es el espacio Expresión Popular, mi nombre es Patricio Arévalo. Hoy estamos ya lunes 15 de abril del año 2019. Un abrazo también a quienes nos acompañan a través de la señal virtual en nuestra plataforma de Facebook. Hoy estamos contentos, ya hemos pasado nuestras fiestas fundacionales, hemos pasado también este evento importante de recordar a nuestra ciudad. Y avanzando en ese contexto de poder conversar, recibir iniciativas, escuchar opiniones y sobre todo conocer la trayectoria en cuanto a la gestión que vienen realizando diferentes personalidades aquí en nuestro ámbito. Hoy nos visita el economista Andrés Robalino, él es presidente de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, ¿no?, con quien vamos a conversar a lo largo de este tiempo. Bienvenido, economista, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Patricio. Buen día a todos los televidentes de Telecuenca. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con usted. Muchas gracias, el gusto es nuestro, más bien. Nos sentimos siempre honrados de compartir con usted este espacio. Bueno, no puedo dejar de consultarle qué piensa usted de este tema polémico de estos días, la entrega o la terminación del asilo por parte de Ecuador al señor Julian Assange. Ha generado mucha polémica, unos están de acuerdo, otros están en desacuerdo. ¿Qué tanto nos debe interesar a nosotros ese tema? A ver, creo que en todo tema es muy importante ser pragmático. Todo tiene un fondo, ya sea económico, político o social. A mi análisis, todo lo relacionado a la situación de Assange en nuestra embajada en los últimos años, lo que vivimos en diferentes declaraciones de autoridades, de exautoridades, y ya una posición bastante diferente de este gobierno desde hace algunos meses, especialmente con la posición de nuestro canciller. Creo que hay que verle lo que significó al Ecuador tener asilado a Assange en la embajada en Inglaterra. Más que nada el efecto no económico, mucho se habla de esos, si no estoy mal, 7 millones de dólares que se ha gastado en seguridad de Assange, sino creo que hay que verle por la imagen que dio el Ecuador en esos años. Sabemos muy bien que el mundo actualmente, posible más que antes, esté dividido entre derecha e izquierda. La izquierda representada por Rusia, la derecha obviamente representada por los Estados Unidos y la Unión Europea. Y cuando sucede lo que sucedió con Assange, pues nos posicionamos o confirmamos nuestra posición en el lado izquierdo ideológico, defendiendo, según decía el gobierno pasado, una posición de una persona que, aunque había utilizado datos o información confidencial de algunos países, de algunas personas, estaba en todo el derecho de informar. Y justamente mientras que hacia afuera el gobierno pasado decía eso, hacia adentro la información confidencial del gobierno se manejaba en todo aspecto. Solamente analicemos que recién en los últimos meses nos enteramos y confirmamos que la deuda del Ecuador ascendía a 62.000 millones de dólares, cuando esa información era confidencial en años pasados y no podíamos acceder cuando es una información pública. Entonces, mientras que hacia afuera del país hablamos de esa apertura de la información en cualquier sentido, hacia afuera el gobierno no ejecutaba lo que indicaba. Entonces, obviamente se manejó políticamente un tema y ahora lo que a mi análisis nuevamente va a generarle al Ecuador es un muy buen posicionamiento con esos socios del lado ideológico de centro derecha o de derecha, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, etcétera, y que nos va a posicionar como un país que tiene una visión diferente a lo que tenía el gobierno pasado. Va a ser un efecto inmediato, o fue un efecto inmediato, pero obviamente no creo que es uno de los principales problemas que Ecuador tiene actualmente. Sabemos que los problemas que está viviendo la población ecuatoriana, especialmente en el tema de la falta de empleo, son verdaderamente los problemas que se deben solucionar, y esta información o lo que sucedió con Assange, pues es algo que va a durar un tiempo específico, y de ahora en adelante, más bien dicho, ya desde el momento en que salió de la embajada
del Ecuador en Inglaterra, pues ya es un problema o es una situación que manejarán las autoridades de Inglaterra y ellos sabrán qué hacer con Assange. Será que lo extraditan a los Estados Unidos, lo enjuician en su país, etcétera. Pero ya el problema salió de ser un inconveniente del Ecuador y ahora tenemos que concentrarnos en resolver los problemas del Ecuador, de la población, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel local. Ahora nos metimos en una fiesta que no era nuestra. Sí, por supuesto. Y nos tocó ayudar a pagar ciertos costos de esa fiesta, ¿no? Sí, por supuesto. Como le digo, fue un posicionamiento mediático con una visión eminentemente política, sin ningún objetivo ni económico ni social, obviamente. Y ese posicionamiento con un personaje que era famoso en ese momento nos ayudó a que se comience a hablar bien en los países. En unos círculos, claro. Exactamente, y mal en otros. Pero creo que el Ecuador no debería entrar en esa situación, peor aún cuando era un personaje que no tenía ninguna relación con el Ecuador. Inclusive, si no estoy mal, en alguna de sus entrevistas no se refería en los mejores aprecios a nuestro país. Claro, menospreció. Exactamente, entonces nos metimos en un problema que no era nuestro, nadie nos había invitado a esa fiesta, pero nos quisimos meter para buscar un posicionamiento político ante algunos países, pero lógicamente cuando el objetivo termina siendo político y no técnico, como lo vimos nuevamente en el gobierno pasado, que tuvo muchos objetivos políticos y no económicos o sociales, pues todo se cae como un castillo de naipes y comenzamos a tratar de solucionarlo, no solamente económica, sino también legalmente, los temas relacionados o las decisiones relacionadas a gobiernos que no generaron institucionalidad, sino generaron más bien beneficio propio u objetivos propios de ser reelegidos y reelegidos y reelegidos sin importar ni la apertura de información, ni la democracia, ni nada, sino buscando eminentemente un beneficio propio. Ahora, esto políticamente al gobierno de Lenín Moreno, al interior del país, ¿le beneficia? ¿Cuánto le beneficia? ¿Le perjudica? ¿Cuánto le perjudica? Personalmente creo que si es que analizamos un tema político, posiblemente sea un beneficio, sabiendo que la línea del presidente Moreno y del gobierno nacional no es una línea de izquierda como era el gobierno pasado, sino está buscando más bien tiene muchas decisiones pragmáticas en tema económico, en el tema comercial, y creo yo y estoy seguro que de la mayoría de ecuatorianos, no muchos son los que están interesados en lo que pasaba o dejaba de pasar con Assange, sino, como digo, tienen problemas mucho más graves, que es la posibilidad de buscar un empleo, de dar alimentos, de dar salud, de dar educación a su familia. Yo creo que ese sí es un problema grave que tiene el Ecuador, que aún todavía no se soluciona. La reactivación económica potencialmente se la verá en los siguientes años, pero aún no es algo real. Y obviamente ese sí es un problema que se lo debe tratar, que se lo debe hablar entre el sector público y privado, como dije antes, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local, porque son problemas, el desempleo es un problema de Cuenca, es un problema de la SUAY que tiene que ser resuelto por las autoridades, dar facilidades al sector productivo para poder desarrollarse desde un emprendedor hasta un gran empresario y poder generar ese empleo, que sí es un verdadero problema. Así que un impacto político no creo que tenga positivo ni negativo de que vaya a subir o vaya a bajar la aprobación del presidente a nivel nacional, sino volveremos y debemos nuevamente concentrarnos en los problemas que verdaderamente son claves para el Ecuador. Sí, veo que estamos haciendo un esfuerzo fuerte como para convencer al mundo de que la decisión que se tomó está sustentada en argumentos que son fuertes, ¿no? Cuando realmente es una decisión soberana de un país, el entregar o retirar un asilo, y nada más, ¿no? No creo que hace falta hacer mayor esfuerzo. Sí, completamente. Al país conversarle qué pasó esto y a otro tema, ¿no? Exacto, así como se tomó la decisión, bien o mala, de darle el asilo a Assange en años pasados, ahora se ha tomado la decisión de retirarle. Así que sí es admirable que las mismas personas que aprobaron la decisión soberana del Ecuador de darle el asilo, ahora critiquen la decisión soberana del Ecuador de quitarle el asilo, cuando las dos decisiones son soberanas. Obviamente cumpliendo con una legalidad, eso es parte fundamental. Si en cualquiera de las dos etapas o cualquiera de las dos decisiones no se tomó o no se cumplió la ley, obviamente no es algo que debemos ni aprobar ni ejecutar de manera permanente. Pero si es que se manejó con toda la legalidad, pues el Ecuador tiene toda la capacidad, como usted bien dijo, soberana de dar o quitar
una ciudadanía a cualquier persona. Bueno, junto con estas noticias nos llegaron también información importante de nuestro ministro Richard Martínez, que decía que ha habido un acercamiento importante al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional y que se conseguía ya un primer crédito importante para el país con tasas preferentes y con plazos un poco más convenientes. ¿Cómo ver y cómo analizar este camino que está realizando el país por este sendero a veces tenebroso que se ha dicho? Este es el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Oímos esas palabras y como que nos ponemos a temblar. Uy, qué miedo, ¿qué pasa? A ver, nuevamente creo que es importantísimo todos los temas analizarlos de manera pragmática, más aún cuando son temas técnicos en materia económica. Debemos estar y debemos realizar una situación, un análisis de la situación actual que vive el país. El Ecuador desde el año 2015 ha vivido una debacle en su economía. Recordemos que el precio del petróleo cayó de $100 hasta $23, casi un 80% de caída del precio del petróleo, y toda nuestra economía durante estos 10 años, o una muy grande parte de la economía, dependía de ese precio del petróleo. Y obviamente lo que ya ha ocurrido históricamente en el país, a la caída del precio del petróleo viene una crisis económica que afecta específicamente a la generación de empleo. Entonces, lo que sucedió desde el 2015 fue esa crisis económica, pero la decisión del gobierno pasado fue un poco tapar esa crisis económica adquiriendo la mayor cantidad de deuda posible. Y esa deuda posible hizo que el Ecuador pase de una deuda total de 13.000 millones de dólares que teníamos en el año 2007 a 62 o 65 mil millones de dólares en el año 2017. Obviamente ese incremento, el efecto que tiene es un proceso completamente negativo, una recesión económica que va unido a la pérdida de empleo, que va unido a la reducción muy alta de la inversión pública que vivimos durante estos últimos años. Inversión pública que, valga la aclaración, llegó a algunas ciudades, no a todas. Caso Cuenca, por ejemplo, yo siempre he consultado a representantes del gobierno pasado que nos puedan exponer un proyecto, una obra civil nueva que haya iniciado en el gobierno pasado y que haya terminado. Siempre me saben decir el tranvía, pero hay que estar conscientes que el tranvía todavía no está activo, sigue en un proceso de pruebas, así que no está terminado el proyecto, no ha sido entregado. Se puede decir las hidroeléctricas, pero las hidroeléctricas de un servicio nacional. Entonces, todo ese impacto de la caída del precio del petróleo se vivió ya más que nada desde el año 2017. Y este gobierno, con los cambios que ha tenido especialmente en los representantes del manejo económico, ahora en el caso de Richard, pues han buscado primero un poco sincerar las cuentas. Como yo dije antes, no se sabía en el gobierno pasado verdaderamente cuál era la deuda del Ecuador. El Banco Central nunca sacó información real ni sincera de los préstamos y de los créditos que obtenía el Ecuador. Inclusive acordémonos que también el Banco Central se transformó en una entidad crediticia del gobierno nacional, lo cual rompía cualquier lógica de economía cuando un Banco Central tiene que ser completamente autónomo y no transformarse en una entidad de crédito del gobierno nacional sin importar las necesidades que éste tenga. Entonces, obviamente se tenían que tomar decisiones fuertes y una de esas era el financiamiento. Cuando obteníamos nosotros financiamiento vendiendo bonos del Estado al 10,75% y a 5 años plazo, rompiendo el récord a nivel mundial, inclusive de países que están con una crisis económica mucho peor que la del Ecuador, pero que ese costo o ese riesgo país hacía que nuestros bonos se vendan a esos precios, hizo que las amortizaciones de los créditos del Ecuador sean a altas tasas y a corto plazo. Y lo que se necesitaba es buscar instituciones multilaterales, sea Banco Mundial, sea Fondo Monetario Internacional, sea BID, sea CAB, etcétera, que nos puedan prestar a un mayor plazo y a menores tasas. Lo que se logró con el Fondo Monetario es eso, es tener un préstamo, si no estoy mal, es 20 años con una tasa del 4%, un poco menos, y que nos va a ayudar a amortizar esas deudas, poder estabilizar la economía o tener mayor tiempo para estabilizar la economía, no 5 años, como generalmente se obtuvieron los préstamos en años pasados, y eso obviamente nos va a ayudar a poder planificar la economía del Ecuador. Pero, insisto, ese dinero tenemos también que saber a dónde va a ir dirigido.
Justamente una de las razones por las cuales el próximo 24 de abril nos visita el viceministro de Finanzas, Santiago Caviedes, es justamente para informarnos al sector productivo a dónde van a ir dirigidos esos fondos llegados del Fondo Monetario Internacional, que obviamente esperamos que no sea dirigido a gasto corriente, es decir, a sueldos y salarios, peor aún a incrementar la cantidad de servidores públicos, que ya hubo un incremento desproporcionado en el gobierno pasado, sino que vaya dirigido a inversión pública, que vaya dirigido a una recompra de deuda cara para buscar una deuda barata y a más largo plazo. Entonces, toda esa información, todas esas decisiones económicas, como dije, deben manejarlas de manera pragmática, y eso nos va a ayudar a tener una luz al final del túnel para que el sector productivo tenga tiempo de recuperarse y de poder absorber ese empleo que va dejando el sector público en estos años. Ahora, el crédito que dice el ministro Richard Martínez que ha obtenido son 500 millones de dólares del Banco Mundial. Y nosotros siempre solemos satanizar a estos organismos crediticios, ¿no? Banco Mundial, Fondo Monetario. Bueno, hablar de Fondo Monetario es hablar de muerte. Mala palabra. Ese es un emblema de muerte. Todos sacamos ahí una calavera, algo de eso, de peligro, porque nos asusta. Y resulta que muchas veces los errores que se han cometido son propios de los gobiernos, ¿no? Por recibir el aplauso, por gobernar para las barras, pues resulta que se comprometen recursos y no hay la retribución económica, no hay esa reposición como para pagar las obligaciones. Resulta que tiene que venir un organismo de afuera a decir, oye, recorta los gastos, oye, mejora tus ingresos, sube el precio de la gasolina, sube el precio de los pasajes, pone un impuesto acá, pone un impuesto acá, porque no son capaces de tomar decisiones propias, ¿no? Entonces, esa responsabilidad de los gobiernos la transmiten o la transportan hacia sus organismos de crédito. Y es lo que está generando, o ha generado esa, yo diría, esa desinformación en cuanto a la gestión que realizan. Pero hasta dónde es positivo y hasta dónde es preocupante el hecho de que un país que no es disciplinado en su gasto entre en negociaciones con un organismo serio, fuerte, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario. Usted ha puesto el dedo en la llaga. Justamente es la principal razón por la cual un país accede a cualquiera de estos multilaterales, es porque este país tomó pésimas decisiones en materia económica. Si no, no tiene por qué acceder a un banco, y eso sucede a nivel de un país, a nivel de una empresa o a nivel de una persona. Si uno accede a un banco para pagar una deuda, es porque algo en su administración mensual de hogar no se tomaron las mejores decisiones. El Ecuador tuvo pésimas decisiones en materia económica durante muchos años. Obviamente le facilitó su vida el tener precios récord a nivel histórico del precio del petróleo, pero luego se pudo ver cómo se generó una mala administración, y ahí hay una frase que es interesante en economía: un buen administrador se lo observa no en bonanza, sino se lo observa en crisis. Cuando se tiene dinero es fácil administrar dinero, lo difícil es administrar una empresa que tiene recursos bastante limitados, y el Ecuador justamente le sucedió eso desde el año 2015. Entonces, acceder al Fondo Monetario Internacional no es culpa del fondo, sino es culpa del país, y obviamente recae en una culpa y una responsabilidad también de los votantes, que les dimos la responsabilidad a esas autoridades de tomar decisiones en materia económica, y que estas autoridades tomaron pésimas decisiones. Entonces creo que es importantísimo. Además de todo, creo que también la historia nos ha confirmado que el Ecuador no es y no ha sido responsable para el manejo económico. Lo podemos ver actualmente con lo que sucede con el dólar. El dólar es la razón por la cual el Ecuador tuvo un proceso de crecimiento permanente y sostenido durante los últimos 14 años, 12 años, desde el 2002 al 2014. Porque el dólar nos dio una seguridad económica, primero porque es una moneda fuerte, pero también nos eliminó un gran problema que teníamos cuando teníamos el sucre, cuando poseíamos la moneda del sucre. Primero, alta devaluación, la moneda se devaluaba todos los días, y por lo tanto la capacidad del consumidor ecuatoriano se iba reduciendo. El sueldo, cuando se cobraba, no era el mismo sueldo a los 15 días de tenerlo en el bolsillo, ya no se compraba lo mismo. Y peor aún, aparte de devaluación, había inflación. Recordemos que en el 99, 2000, el Ecuador llegó a tener hasta una hiperinflación, que es más o menos lo que tiene Venezuela actualmente. Entonces,
el sucre no valía nada al día siguiente de lo que se cobraba. Eso obviamente genera una situación de inseguridad ante todos, mientras que el dólar genera justamente esa seguridad. Entonces debemos estar claros que el haber accedido al Fondo Monetario Internacional no es culpa del Fondo, ni del Banco Mundial, ni será de la CAF o del BID, sino fue la culpa y la responsabilidad de los ecuatorianos y de sus autoridades de tomar malas decisiones en aspectos económicos, y que eso nos llevan y nos obligan a tener que acceder a organismos multilaterales para tratar de amortizar esa gran deuda que se generó durante 10 años, tratar de amortizarla en la mayor cantidad de años posibles. Pero, insisto, el tema de financiamiento es uno de esos problemas que tiene el Ecuador y que hay que manejarlo responsablemente. El Fondo Monetario Internacional se podría analizar como cualquier banco al cual nosotros vamos y le pedimos dinero y tenemos que pagar una mensualidad y tenemos que terminar en un año específico de pagar la totalidad de nuestra deuda. El Fondo Monetario es exactamente igual, pero obviamente dentro del Fondo Monetario Internacional también viene asesorías técnicas para buscar aumentar ingresos y reducir gastos, que ese debería ser el objetivo, y por obvias razones el que se haya tomado la decisión de eliminar los subsidios es una decisión pragmática, dura políticamente, posiblemente dura socialmente, pero es una decisión pragmática muy necesaria para el Ecuador, porque es parte de la sinceración de la economía y eliminar gastos que van dirigidos a personas que no necesariamente lo necesitan, como era el tener un subsidio de la super o el subsidio del extra. Y ahí también yo hago un llamado al gobierno nacional, porque nadie en el país debe tener subsidios, inclusive tampoco el transporte privado, porque es un servicio privado. Es como que yo, como representante del sector industrial, vaya al gobierno nacional a pedir un subsidio para ser más competitivo. Jamás lo hemos hecho, jamás lo haremos, porque es un servicio privado que tiene una rentabilidad. Entonces será muy importante que en algún momento, ya sea este o los gobiernos futuros, tomen la decisión de eliminar completamente los subsidios y focalizarlos a las gentes que verdaderamente lo necesitan. Entre esos, por ejemplo, está el subsidio al gas licuado de petróleo, que en el Ecuador se utiliza para cocinar, pero también para calentar piscinas, o para utilizarlos en los restaurantes, que son dos actividades, una con rentabilidad y el otro sin ningún impacto social, que no ayuda a mantener el subsidio al gas licuado de petróleo, que sí es necesario para personas con escasos recursos económicos que tienen que cocinar sus alimentos. Entonces, esa parte del sinceramiento de la economía es necesaria en todo tipo de subsidios, en todo tipo de apoyos que estén fuera de lograr un objetivo social. Y para eso, lógicamente, se tienen que tomar decisiones pragmáticas. Una de esas, y con esto termino también, es la reducción del alto gasto corriente, que tiene efectos económicos inmediatos, pero son efectos sociales, son efectos políticos bastante altos, que obviamente tendrán que ser analizados por el gobierno nacional. Sin duda, la reducción del tamaño del Estado es un tema importante de atención prioritaria, diría yo, del gobierno. Pero ¿hasta dónde puede hacerse efectiva realmente esa reducción del tamaño del Estado? Porque le veo que es un tema que no tiene retorno, porque ya hemos llenado de gente, el sacarlos al desempleo se vuelve, como usted dice, un tema social complicado. Y un gobierno no va a tomar esa decisión de enviar a la gente a la desocupación. Va a buscar continuar con el tema de deuda, con el tema de quizás subir más el precio de los combustibles, reducir los subsidios, como acertadamente dice usted. Pero seguimos en ese mismo camino. No veo un camino, una decisión a corto plazo que hable de terminar con este tema del excesivo tamaño del Estado, como que no hay retorno en eso. Completamente de acuerdo. Creo que, insisto, la decisión no es solamente económica y tiene también unas aristas políticas y sociales que son bien complejas. Pero también hay que estar claros que, aunque se tome la decisión final de eliminar una cantidad importante de empleos en el sector público, el déficit que tiene el Ecuador, o que iba a tener este año si no estoy mal, era de 8.000 o 7.000 millones de dólares, se lo tiene que ir reduciendo, y se lo ha ido reduciendo por reducción de gasto público, por reducción de subsidios y demás. Pero hay que estar claros que para reducir 1.000 millones de dólares hay que votar una cantidad de empleados públicos que asusta. Entonces, no necesariamente
reducción del gasto público va anclado específicamente a eliminar empleo en el sector público. Porque, por ejemplo, en los subsidios del diésel y del gas licuado del petróleo hay 1.300, 1.400 millones de dólares, pero en cambio para reducir 1.000 millones de dólares en el sector público de gasto corriente, tengo entendido que hay que votar a 100.000 personas. Entonces, claro, el impacto es demasiado grande socialmente para un efecto económico que no es el esperado posiblemente. Entonces, no solamente se tiene que pensar en reducir el impacto, el tamaño del Estado, sino hay que hacer eficiente al Estado. Hay estados a nivel mundial, en países escandinavos, Noruega, Suecia, Finlandia, que son estados grandes, pero eficientes, que tienen indicadores de cumplimiento los servidores públicos, caso que aquí no existen. Entonces, obviamente, el servidor público, especialmente el que está muchos años, muchos de los cuales están acostumbrados a sus cargos, no hacen más de lo que les piden. Mientras que en el sector privado, si usted no hace más de lo que le piden, no es productivo y tiene una fecha de despido inmediata. En el sector privado, como se busca rentabilidad, hay que ser productivo, hay que ser eficiente y obviamente ahí es clave el generar indicadores de cumplimiento. Y eso se lo debería hacer, ojalá, las autoridades locales en manejos tanto de los municipios, especialmente el municipio de Cuenca, puedan generar este tipo de indicadores y que le transformen al municipio de Cuenca en una entidad pública, pero con eficiencia privada, que es lo que se busca justamente de estas entidades públicas, que no sean burocráticas, peor aún que sean corruptas, pero que den un servicio con el cual nosotros ya estamos pagando con nuestros impuestos, tanto locales como nacionales. Entonces creo que más aún, más allá de reducir o aumentar, el Ecuador debería buscar eficiencia en el servicio público. Posiblemente no hay que reducir a 100.000 trabajadores públicos, aunque económicamente sea lo correcto, porque el Ecuador posiblemente va a necesitar esos servidores públicos, pero lo que hay que trabajar en los ministerios, en las instituciones locales y nacionales, es en ser eficientes, en ser productivos, en eliminar la burocracia, en incluir tecnologías en los procesos, especialmente en los trámites, algo que por ejemplo en Cuenca no está sucediendo, sino se siguen manejando trámites que son específicamente de relación directa con el servidor público, y ahí no es que estoy indicando que existen actos de corrupción, pero en un país en donde la corrupción es tan alta y ha generado tantos impactos negativos, es lógico esperar que cuando existe una relación entre el servidor público y el que está solicitando el servicio, pues va a haber una alta posibilidad de generar procesos de corrupción para saltarse cualquier trámite. Entonces, para eliminar esos trámites, para eliminar ese contacto físico que genera o puede generar corrupción, es importante diseñar ordenanzas que limiten esa relación, sino más bien aumenten este uso de tecnologías para obtener permisos, licencias, registros municipales obligatorios, registros ambientales y demás, y que se los pueda anclar a procesos no previos a la actividad, sino post la actividad. ¿Con esto qué quiero decir? Que si yo quiero sacar un registro municipal obligatorio, como es un registro, debería ser eminentemente virtual, y que el municipio durante el año de curso que tenga esta actividad productiva puedan llegar y controlar y confirmar que lo que se puso en ese registro es verdaderamente el producto que se está desarrollando, el producto o servicio. Pero aquí no, para obtener el registro municipal obligatorio se tiene que, o para hacer la actividad se tiene que obtener el registro municipal obligatorio. Entonces lo que hace es detener cualquier inversión, cualquier emprendimiento, hasta que no se tenga ese permiso, esa licencia, esa aprobación por parte de las instituciones públicas. Eso sucede también en las licencias ambientales, por ejemplo. Entonces, todo este proceso en países desarrollados ya se evolucionó y se lo hace post. Aquí se lo hace pre. Entonces, obviamente eso ataca cualquier posibilidad de que la inversión pueda llegar masivamente al país y a la ciudad. Me parece una muy buena idea eso de los permisos temporales hasta poder verificar la información que se da. Sería un mecanismo muy válido, ¿no?, para poder agilitar muchos trámites. En construcción, imagínense lo que se podría hacer. Claro, sí, mucho, ¿no? Exactamente. La inversión vendría rápidamente. Bien, estamos nosotros conversando con el economista Andrés Robalino. Él es el director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, aquí en la provincia de Azuay, en nuestro cantón Cuenca. Nosotros queremos pedirle permiso para hacer una pausa. Al volver estaremos conversando de temas importantes. Bueno, mucha gente ha hablado, muchos articulistas de opinión dicen, por ejemplo, que este tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no es más que una novelería de la Revolución Ciudadana. ¿Hasta dónde es eso cierto? ¿Hasta dónde no? Veamos qué nos contesta y qué opina
el sector industrial aquí de nuestra región. Ya venimos, no se vayan, es importante lo que viene. Telecuenca, el canal de la ciudad. Inicio de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Al amanecer, las luces y sombras magnifican los contrastes de Cuenca, la ciudad cosmopolita. La más linda, la que miles de extranjeros escogieron para vivir. Donde se respira ciencia, tecnología, cultura, arte y multiversidad. Un lugar único de naturaleza espectacular, con historia guerrera como su pueblo, con un presente de calidad de vida superior y un futuro prometedor. Donde se construyen colectivos de profesionales investigadores, emprendedores, soñadores, idealistas, genios en potencia, todos comprometidos con el desarrollo y la inclusión social. Aquí, en la ciudad universitaria, está la nueva Universidad Católica de Cuenca. La Editorial Universitaria Católica brinda a sus clientes el mejor servicio e impresión con la más avanzada tecnología. Sus folletos, revistas, libros y demás artículos cuentan con la calidad que solo Edúnica le puede ofrecer. Nuestra amplia trayectoria y un personal altamente calificado garantizan un trabajo profesional. Encuéntrenos en la Tomás Ordóñez 641 o contáctenos al 283-0135. En el Hospital Universitario Católico, desde los primeros días de gestación y durante todo el embarazo te cuidamos con el mejor respaldo profesional. Nuestro servicio de ecografía a través de imágenes y sondas cuentan con la mejor tecnología para un correcto estudio y diagnóstico natal. Somos parte de ti y cuidar de tu bebé nos impulsa a ser mejores para brindarte salud y confianza. Visítanos en Pío Bravo 252 y Manuel Vega. Somos el Hospital Universitario Católico. Yo me miro aquí, en Telecuenca, el canal de la ciudad. Fin de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Y bien, estamos de regreso. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos llegar hasta cada uno de sus hogares. Este es Telecuenca, el canal de la ciudad. Bueno, hoy estamos acompañados del economista Andrés Robalino. Él es el director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo aquí en el Azuay, y sobre todo en nuestro cantón Cuenca, ¿no?, que es el de mayor dinámica industrial y productivo.
Y con él quedamos en conversar un poquito el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se ha hablado mucho de que es un organismo que tiene muchos poderes y a su vez genera también mucho conflicto. ¿Cómo analizar el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, considerando que muchos articulistas de opinión han dicho ya, esto es una novelería de la Revolución Ciudadana? ¿Cómo ve usted ese tema? Creo exactamente lo mismo. Como ya indiqué antes, el gobierno pasado tuvo muchos objetivos políticos, no tanto en económicos o sociales, sino muchos objetivos políticos, y justamente el Consejo de Participación Ciudadana fue uno de ellos. Obviamente es parte de nuestra nueva Constitución, pero tampoco eso nos dice mucho. Si es que el Ecuador tendría solamente una o dos constituciones, diríamos que las constituciones representan el posicionamiento de la ciudadanía. El grave problema es que tenemos 21 constituciones, entonces eso más bien dice todo lo contrario, que hay una inseguridad jurídica, que existe una inseguridad jurídica en el país permanentemente, y que cada gobierno, cuando se siente capaz y fuerte políticamente, toma la decisión de cambiar la Constitución. No nos admiremos que en los siguientes años suceda exactamente lo mismo si viene alguien completamente de derecha o si regresa alguien completamente de izquierda. Por hacer un ejemplo bien sencillo, el Ecuador tiene 21 constituciones y un código laboral, cuando debería haber sido al revés, porque el código laboral debería evolucionar en base a las necesidades del sector productivo, en base a las capacidades de las universidades, porque ahí se genera empleo. Pero el Ecuador tuvo o ha tenido 21 constituciones y un código laboral desde 1939. Entonces, ahí justamente es lo que se confirma, que muchas de las decisiones que se han tomado dentro de las constituciones han sido con objetivos políticos, y uno de esos es el Consejo de Participación Ciudadana, que durante algunos años tomó decisiones, inclusive el nuevo Consejo de Participación Ciudadana tomó decisiones con un poder, se podría decir casi limitado, posiblemente más poder que el mismo presidente de la República, que el mismo presidente, la presidenta de la Asamblea, y obviamente eso la pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejarnos gobernar, si se puede llamar así, o generar esa autoridad con tanto poder de poder elegir a personas que van a controlar el manejo público, caso fiscal, caso contralor, caso procurador, etcétera, y que estarán en manos de 7 personas que no se conoce su pasado? Pueden ser honorables o no, pero no se conoce su pasado, no se saben si están respondiendo a un interés político, a un interés personal, a un interés ciudadano, y obviamente eso sí genera una incertidumbre que, para curarse en sano, debería ser o reducido, en el menor de los casos, reducidas esas capacidades de decisión del Consejo de Participación Ciudadana, o modificando la Constitución y eliminando a este Consejo de las actividades en el Ecuador. Yo creo que eso va a ayudar mucho a tener una mayor democracia en el país, y si es que existen estos grupos de ciudadanos, pues que sean ciudadanos honorables, que se generen posicionamiento, que generen propuestas, que generen crítica constructiva, pero que no tengan ese poder de decisión, porque siempre ese poder de decisión, cuando lo tienen una o pocas personas, termina transformándose en un abuso de autoridad, como en muchos de los casos hemos visto, no solamente en el gobierno pasado, sino en muchos gobiernos en la historia del Ecuador. Entonces, mientras más dispersa esté ese poder, pues mayor democracia va a existir, y eso es lo que deberíamos buscar con el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, otro tema que hoy está muy de actualidad, llamemos así, es el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Le escuchamos ya a su máximo representante hablar de tener que extender el tiempo de trabajo, de permanencia en los trabajos a los trabajadores, llamémoslo así, perdón en redundar, pero no fue tan bien recibido ese mensaje, quizás se distorsionó, no fue el mensaje adecuado. ¿Qué es lo que pasa con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, economista? A ver, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es un tema bastante sensible. Es casi como hablar de la eliminación del subsidio al gas licuado de petróleo. Cualquiera que se le ocurra, y se le ha ocurrido a algunos hablar de la eliminación de este subsidio, ha sido criticado, y creo que no se ha logrado lo que posiblemente sea
necesario, como dije antes, del focalizar el subsidio. La misma lógica tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es un tema bastante sensible, bastante complicado, y es complicado, o era complicado, pero ahora es mucho más complicado por ese déficit que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, nuevamente por decisiones irresponsables económicas del gobierno pasado, y que afectaron o nos afectaron a todos los asegurados que estamos dentro del instituto. Entonces, la situación, al ser económicamente compleja, se deben tomar decisiones económicamente difíciles. Obviamente, el haberle escuchado en una entrevista al presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no nos va a responder todas las preguntas. Es un tema que se lo debe analizar profundamente en varias reuniones, en varios talleres de trabajo. Justamente el día de hoy le tenemos al presidente del directorio en nuestra cámara, en reunión con nuestro directorio, para conversar y profundizar y entender ya de manera completa la situación del instituto y saber cómo se puede lograr sacarle de ese grave problema económico. Pero nuevamente, la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no es por defenderle a Paul Granda, no es una responsabilidad de Paul Granda esa situación, sino es de los que estuvieron representando y dirigiendo esa institución en los últimos años, y institución que se transformó en la caja chica del gobierno nacional pasado para eminentemente mantener esa cantidad de gasto luego de la caída del precio del petróleo. Recordemos que el instituto borró de alguna manera dentro de su contabilidad ese préstamo que le había dado al gobierno nacional, y ahora, cuando ya se sinceraron las cuentas, volvió a aparecer. Entonces, obviamente hay una gran responsabilidad del gobierno pasado en la situación actual, y hay que buscar que ese instituto tenga proyección de largo plazo, y que no por querer mantener un instituto y querer seguir con las actividades como si nada pasara, le tengamos al instituto una vida de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de corto o máximo mediano plazo. Entonces, creo que nuevamente hay que tomar decisiones complejas, políticas, económicamente y socialmente, pero siempre buscando el beneficio de la generalidad sobre la particularidad, y obviamente tratando de darle una salida económica, lógica y social a la situación que está viviendo actualmente el Ecuador. Pero es que hubo un criterio, yo diría desatinado, ¿no?, del gobierno anterior a través de sus representantes en la Asamblea, que decían es que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no les pertenece a los trabajadores, cuando realmente a quienes pertenece es a los empresarios y a los trabajadores. Pensaban que le pertenecía al Estado, y eso generó precisamente esa utilización de recursos de una manera, por decirlo menos, inadecuada, ¿no? Realmente, ¿cuáles son los dueños del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Estoy completamente de acuerdo con usted, Patricio. Son más que nada los que están pagando mensualmente su afiliación al IES, en donde están tanto empleados como empleadores. Ellos son los dueños de una institución, ellos son los dueños aparte de una institución pública. Es ilógico económicamente pensar que porque es una institución pública le pertenece al sector público, cuando el que mantiene el hospital, mantiene el sistema de seguridad, somos los que estamos aportando mensualmente el monto que sea mucho o poco, pero que somos parte de esa aportación. Esas personas, esas empresas son las dueñas de ese instituto, y obviamente el que se haya tomado el dinero de los afiliados para prestarle al sector público, para tapar los huecos financieros que se generaron en una caída del precio del petróleo que no se supo administrar de manera correcta, pues obviamente hay que, aparte de responsabilizar a esas autoridades que estuvieron detrás de esas decisiones, hay que penosamente tomar decisiones fuertes. Con esto no estoy ni aprobando ni negando lo que haya dicho el presidente del directorio del IES, pero obviamente una sola expresión del presidente no va ni a responder todas las preguntas, ni vamos a conocer la verdadera situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que aparte, y es algo que como siempre es difícil de contabilizar, tiene, y hemos escuchado innumerables veces, y ahora muchas de esas autoridades, inclusive uno de los expresidentes está retenido, tengo entendido, en Perú, se generaron procesos de corrupción
con beneficio particular, negociando medicinas, negociando equipamiento de hospitales, etcétera. Todo eso, cuando hablamos de un año, de 2 años, puede trasladarse a un problema pequeño, pero fueron 10 años de mal manejo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces el problema no es grave, sino el problema es demasiado complejo y difícil de solucionarlo para que debamos y mantengamos las mismas actividades y cerremos los ojos y digamos no va a pasar nada, sigamos lo que estábamos haciendo y se va a componer. No, se tienen que tomar decisiones fuertes. Obviamente los más afectados van a ser los afiliados, porque son los que dueños de la institución y que van a verse afectados en muchas de las razones, pero insisto, hay que conocer muy bien la situación del IES y hay que saber tomar una decisión como país, pensando en un IES de aquí a 50, 100 años y no pensando en un IES que se puede cerrar o quebrar en los próximos años. Ahora, ¿cómo está la provincia de la Azuay en cuanto a la ocupación formal? ¿Es la que mejor posición está, la que peor posición está? ¿En qué situación se encuentra la Azuay con relación al país en cuanto a la formalidad de la ocupación de la mano de obra? A ver, históricamente el Azuay y especialmente Cuenca, como usted dijo, que es el cantón más activo productivamente, siempre se ha caracterizado por ser uno de las provincias de mayor generación de empleo formal. Actualmente a nivel nacional hay un 40% de empleo adecuado y el 60%, un poco más, 48, perdón, de empleo adecuado, y el resto está entre desempleo, subempleo y empleo informal. En Cuenca sucede casi exactamente todo lo contrario. Aquí la formalidad está más o menos en un 60, un poco más del 60%. Es una buena diferencia. Exactamente, ¿no? Son 20 un poquito menos de 20 puntos más. Y hay obviamente un desempleo y un subempleo y una informalidad, como sucede en cualquier parte del país. Pero en Cuenca siempre se ha caracterizado por ser mucho más formal que otras ciudades. Ambato también es una de las ciudades que está más o menos en ese mismo nivel. Y no es no ha sido, creo yo, por políticas públicas, sean locales o nacionales, sino es un tema cultural. Es saber cumplir con el tema impositivo, tanto local como nacional. Es manejarse en una ciudad de manera culturalmente alta. Solamente me refiero al tema del manejo de basura. Una ciudad no es limpia porque se le limpia más, sino se le ensucia menos. Y justamente esa cultura de no ensuciar la ciudad es parte de los cuencanos. Y eso lo digo porque muchos de los visitantes que llegan a nuestra institución nos dicen, eso es una ciudad limpia. Pero no necesariamente hay muchas personas que limpian la ciudad, sino hay pocas personas o casi nada de personas que ensucian la ciudad. Entonces esa culturalidad, ese nivel de cultura nos ha hecho ser mucho más formales, nos ha hecho respetar la ley. Justamente muchas de los pilotos de implementación de políticas públicas se les ha hecho aquí en Cuenca por justamente esa cualidad de ciudad. Entonces no responde a una política pública de un municipio, de un gobierno provincial, sino eminentemente a ese nivel cultural que debemos mantenerlo. Obviamente es parte de un nivel educativo también importante. Tenemos trascendentales universidades que históricamente han sido sumamente importantes para el desarrollo de la ciudad, y obviamente debemos de seguir invirtiendo en la educación porque es parte clave de este nivel cultural, pero ahora se necesita pensar a una ciudad, a una provincia, no solamente que mantenga esos niveles culturales, que evolucionen sus niveles culturales en muchos temas, por ejemplo en el manejo vial. Ahí a veces nos olvidamos de nuestro nivel cultural, porque personalmente yo casi no ocupo el carro, sino camino mucho. Veo casi cero cumplimiento en las leyes de tránsito, y eso no tiene que ver con la autoridad de tránsito de Cuenca o del Azuay a nivel nacional, sino eminentemente que muchos sabemos las leyes pero no las cumplimos. Entonces eso también tiene que ver con un tema de cumplimiento de leyes, es importantísimo, pero va a ser clave el nuevo alcalde de la ciudad de Cuenca en su desarrollo de planificar a la ciudad. La ciudad de Cuenca ha estado completamente desorganizada en los últimos 12 años, posiblemente más. El famoso plan de ordenamiento territorial no ha podido ser implementado. La ciudad crece desordenadamente, hay impedimento para crecer hacia arriba, solamente se permite construir casas, pero las casas se comienzan a construir en lugares que inclusive son riesgosos geográficamente, y además obviamente se van alejando de las zonas pobladas, y para eso requieren de transporte. Si no es público, será privado, razón por la cual en Cuenca ha tenido uno de los crecimientos más grandes de
de autos a nivel de ciudad. Tengo entendido que actualmente en Cuenca hay 130.000 automóviles. Justamente por eso el sector de transporte es el que más contamina en la ciudad de Cuenca, siendo la ciudad industrial más importante del país. La industria es el tercer sector que contamina en la ciudad. Primero viene el transporte con el 50%, luego viene la residencia con el 15% y un poquito más abajo, un poquito menos del 15%, está el sector industrial. Entonces, el sector industrial es el que más genera empleo, es el que más paga impuestos y es el tercero en contaminar. Y el sector de transportes es el que más contamina, es el que uno de los que menos genera empleo y obviamente es uno de los que menos paga tributos. Entonces, hay que buscar un equilibrio en las actividades productivas, hay que frenar obviamente la informalidad en todo aspecto, en todo sector. El municipio no debe ser una institución que fomente la informalidad en diferentes fiestas locales, permitiendo que productos se vendan sin ningún tipo de manejo de facturas, y eso no debe llegar a ser el municipio. El municipio debe ser eminentemente formal e incentivar la formalidad y ayudar a que se formalicen cualquier actividad artesanal, turística, de transportes, obviamente que cumplan la ley, pero que sea formal, porque ahí se va a dar una competencia equilibrada con el emprendedor formal, el artesano formal, el pequeño, el mediano o el gran empresario formal. Y ahí no solamente vamos a tener un 60% de empleabilidad, sino esa informalidad que en Cuenca más o menos está en un 18%, se va a aumentar en la formalidad y seremos una ciudad con un 70-75% de empleo formal, que sería romper cualquier récord histórico. Pero eso no solamente viene por cumplimiento de la ley, sino también debe darse por las actividades públicas municipales que puedan apoyar ese desarrollo. Ahora, aquí necesariamente tengo que entrar en un tema de, si bien usted me dice que Cuenca es una de las ciudades con la mayor oferta de trabajo formal, la ciudad más formal en cuanto a mano de obra, a la relación laboral, pero hay este sector del transporte que es el que más contamina. Hoy se habla mucho del tema de la minería, que es otro elemento también que para unos es un elemento que asusta y que dice va a contaminarnos el agua, nos va a dañar todas las fuentes de agua de nuestra región. Para otros dicen no es tan cierto porque hay maneras de trabajar. Hoy estamos ya siglo XXI, conquistamos el espacio, trasplantamos corazones, hay diferentes cosas que se ha avanzado mucho, así es que hay maneras de tratar también el tema de la minería, pero muchos están escépticos sobre este tema. Y esto sin duda puede llevar a un proceso de informalidad fuerte en este ambiente de la minería. ¿Cómo analizar adecuadamente o qué piensa el sector industrial sobre este tema minero? Tuve la oportunidad, como un preámbulo nada más, de participar en una reunión con el ministro Carlos Pérez cuando a los medios de comunicación nos permitió conocer ciertos criterios. Y todavía se manejaba ciertas ideas de que hay los buenos y los malos, ¿no? Que los unos son buenos y que los otros son malos, los unos son pro, los otros son anti. Cuando realmente ambos buscan el desarrollo, ambos buscan el mejoramiento, sino que tienen diferentes puntos de vista. ¿Cómo analizar el tema minero desde el sector industrial, tomando en cuenta de que nuestra región está de alguna manera ligada mucho al tema del agua y que hoy tenemos un prefecto y un alcalde que hablan precisamente de defender el agua? ¿Cómo va a estar el tema minero desde el punto de vista industrial? A ver, creo que es siempre estos temas, cuando son más controversiales, en el Ecuador se los ha manejado no necesariamente de manera técnica, sino buscando un beneficio político. Y como Cámara nosotros siempre estaremos en contra de esa situación, porque nuevamente nuestra institución no busca ningún objetivo político, sino busca generar empleo y dar mejores servicios a nuestros afiliados, lo que obviamente se traduce en ser más rentables, más productivos y por lo tanto producir más y crear más plazas de trabajo. Ahora, el tema de la minería no solamente hay que verle en que es agua u oro. Si esa fuera la decisión, fuera bastante sencillo tomar la partida por uno de los dos, que obviamente es el agua. Y por eso yo saqué a resolución lo que está sucediendo con el sector industrial. Muchos, estoy seguro, muchísimas y muchas autoridades del gobierno pasado decían que el sector industrial era uno de los que más contaminaba.
obviamente generalizando a que eso sucedía. Pero en Cuenca, con un estudio de la Corporación Andina de Fomento, que lo tiene el municipio de Cuenca, pero que nunca se sacó mucho a la luz, podemos confirmar que aunque el sector industrial es el que más empleo genera, el que más paga impuestos, el que más rentabilidad genera para Cuenca, no es el que más contamina. ¿Por qué? Porque el ser rentable no solamente está en vender más, sino también en un mundo, como usted acaba de decir, en un mundo globalizado, son muchas las razones por las cuales se debe cumplir con toda la sostenibilidad ambiental, y son razones eminentemente rentables. El llegar al mercado nacional, el llegar a un mercado especialmente internacional, cumpliendo con esa sostenibilidad, con diferentes modelos de gestión medioambientalmente responsables, obviamente genera una apertura de mercados, y ese es el objetivo de toda industria, el llegar a un mercado internacional. Entonces, el ser sostenibles medioambientalmente no es un gasto, sino termina siendo una inversión, porque le transforma un producto de más calidad. Esa misma lógica hay que verla en cualquier sector. Obviamente, el sector de minería es un sector que ha estado en el ojo del huracán, especialmente por los temas políticos. Y lo que se ha puesto en análisis de los ecuatorianos es oro u agua. Pero usted ha puesto algo sumamente importante, y lo tenemos ahora en un ejemplo sumamente gráfico, pero en muchas, inclusive cantones de la SUAY, lo que ha sucedido con la minería ilegal, en donde esta minería ilegal no le importa cumplir con ningún tipo de ley, no se diga la ambiental, ni siquiera la ley laboral, explota a los trabajadores, no les paga los mínimos, es completamente zonas inseguras, sin un manejo de seguridad ocupacional, peor aún sin un manejo de hacer una mina de manera segura, de construir una mina de manera segura. Entonces, obviamente, eso ha generado que esta minería ilegal se transforme en una zona hasta de delincuencia. Y como decía, ahora vemos algo sumamente gráfico con las redes sociales, los documentales que han existido de la zona de Buenos Aires en Imbabura, en donde es una zona completamente montañosa, donde tiene algunas vetas de minas de algunos minerales, pero que más de 7.000 personas han comenzado a realizar actividades informales en esa zona, y es una montaña de 70 grados de pendiente, en donde no debería vivir nadie, pero que 7.000 personas están ahí explotando oro y obviamente generando actividades completamente fuera de la ley. Y peor aún, aparte fuera de la ley, no cumplen con el pago de beneficios, no hay beneficios para las comunidades cercanas, etcétera, lo que la parte formal generalmente sí ejecuta, no solamente por obligación, sino por proyectos de responsabilidad social empresarial. Entonces la pregunta, aunque pueda ser sencilla, agua u oro, la respuesta no es necesariamente esa, porque cuando le dejamos solamente a que haya agua y no hay ningún tipo de control, porque estamos hablando que son zonas muy extensas, entonces el creer que se pueden controlar 5.000 hectáreas y poder eliminar cualquier posibilidad de minería ilegal es sumamente complejo. Entonces, el momento en que se da una concesión minera a cualquier empresa, se la da por una cantidad de terreno sumamente grande. Me refiero, por ejemplo, a Río Blanco. Son 5.000 hectáreas de concesión, pero que la mina específicamente está en 4 hectáreas de esas 5.000. Pero la minera, esta minera internacional, tiene la obligación de controlar cualquier actividad ilegal dentro de las 5.000 hectáreas. Entonces, por lo tanto, se le da una responsabilidad por el proceso de rentabilidad de explotar el mineral que vaya a explotar en la zona. Si es que eso le dejamos, y más que nada en la mina, muchas de las minas a nivel nacional son minas superficiales. Eso quiere decir que un porcentaje de la veta de la mina está en la superficie, por lo tanto no hay que hacer el túnel, sino se hace el túnel justamente para eliminar cualquier mina a cielo abierto y que tenga un impacto medioambiental mucho más grande. Si no es una mina subterránea, me refiero a la mina de Río Blanco y a la mina de Loma Larga. La minería ilegal lo que hace es, como no tiene las capacidades técnicas ni los equipos para hacer la mina, pues lo que busca es explotar en la parte superficial, y ahí utilizan todo el tipo de ácidos que están en contra de la ley medioambiental, mercurios, y etcétera, otros tipos de productos que ahí sí van a dañar el medio ambiente. Entonces el grave problema es que si es que no hay mina
legal en estas minas, en estos productos minerales que son superficiales, seguramente va a haber minería ilegal, tal como está sucediendo con Buenos Aires. Y el efecto de una minería ilegal son actividades delincuenciales, pero también generación de grupos armados que en muchos casos se transforman en graves problemas, no solamente para la comunidad cercana, sino también para las ciudades cercanas. Entonces, imaginémonos que lo que está sucediendo en Buenos Aires, que ya se conoce que hay un grupo fuera de la ley, pueda suceder aquí en Río Blanco. Estamos hablando de pocos kilómetros de Cuenca, estamos hablando que casi toda la ciudad se traslada a Guayaquil por la vía Alcajas, y vamos a pasar muy cerca de una zona en donde potencialmente puedan existir este tipo de grupos que están en contra de van en contra de la ley. Entonces, la pregunta, y justamente ahí es muy importante, y es una obligación y una responsabilidad como Cámara, el desarrollar eventos, el desarrollar seminarios en donde no solamente o no se le invite al anti o al pro minero, sino se invite a universidades que no buscan una rentabilidad, que no buscan un beneficio, sino que son completamente imparciales y completamente técnicas, y nos informen de cuáles podrían ser los impactos positivos y negativos, económicos, medioambientales, sociales, tributarios, laborales, en donde puedan generarse las actividades mineras formales. Pero también hay que revisar, hay que analizar y hay que discutir sobre los efectos de si no existe la actividad formal, ¿qué puede suceder? Esa pregunta hasta el momento ningún político la he visto responder. ¿Por qué? Porque creen o esperan que se pueda controlar 5.000 hectáreas, 7.000 hectáreas, 9.000 hectáreas, y eso es sumamente complejo, y obviamente va a suceder lo que está sucediendo en Buenos Aires, lo que ha sucedido en Nambija y otras zonas más, en donde ya se perdió completamente la ley, y lo que ahora se tienen son problemas sociales gravísimos y que son ya muy difíciles de solucionarlo. Entonces, el compromiso como Cámara es comenzar a generar este tipo de seminarios. Queremos justamente hacer un seminario, ojalá en el mes de mayo, hablando con instituciones de toda visión con respecto a este tema, pero que se pueda hablar de manera técnica y pragmática, sin objetivos políticos, sin beneficios partidistas, sino buscando el beneficio de todos y escuchándoles a todos. Pero obviamente es una decisión es un proceso que lo debemos realizar en varios momentos para que la ciudadanía informada tome decisiones. Todos vamos a estar a favor del agua, todos vamos a estar a favor de defender el ambiente, pero todos también vamos a estar a favor de que existan recursos como para poder cubrir las obligaciones sociales que tiene el país. Entonces viene este dilema, ¿no? ¿Cómo logramos obtener recursos para cumplir con todas esas obligaciones, para no enviar a la desocupación a personas que están en el sector público, y cómo hacemos para no crear más caos en la economía del país? Entonces viene la necesidad de encontrar un equilibrio sin descuidar el tema del control ambiental. Completamente de acuerdo. Creo que es mucho más fácil controlarle a una empresa formal que a una empresa informal. Y eso lo vemos en situaciones bastante, o en ciudades bastante pequeñas o manejables. En Cuenca, uno se va por algunas zonas, no voy a decir cuáles, por algunas zonas, y comienza a ver actividades productivas que seguramente no cumplen con la legalidad, que son informales, y el municipio poco o nada ha hecho por esas actividades. En cambio, el municipio o instituciones públicas son o realizan casi mensualmente o permanentemente controles a las actividades formales. ¿Por qué? Porque es sencillo. Saben dónde están, saben qué hacen, saben qué producen, saben cuántos son, saben quién es el dueño, saben quiénes son los accionistas. Entonces, es importantísimo comprender que, por ejemplo, el SRI, aunque aumentó su ingreso tributario, no redujo la informalidad, sino lo que hizo es cobrar más a los formales, que es muy sencillo. Claro, los mismos. Es muy sencillo, porque cobrarles más a los mismos es facilito. Aumentar la cantidad de personas que pagan los tributos es lo complejo. Los mismos de siempre, los que han pagado, los que aguantaron el terremoto de Manabí, los que han estado siempre para salvar a la economía del país, los mismos de siempre. Exacto. Y los más perseguidos. Y la informalidad
no se hace nada. La informalidad en el país ha sido un problema histórico, no es del gobierno pasado, es históricamente la informalidad en el Ecuador ha sido gravísima y no se ha hecho nada. ¿Por qué? Porque es difícil encontrar. Detrás de la informalidad hay contrabando, detrás de la informalidad hay abusos, detrás de la informalidad hay muchas cosas graves, delincuencia, todo el tráfico de drogas es informal. No se conoce lo que sucede, por eso es que se supone cuánto ingresa, se supone que el Ecuador no es un país productor, sino es un país de tránsito, pero al ser un sector informal no se sabe. Obviamente me fui al extremo, pero cuando es un sector informal no se sabe qué hace, no sabe qué utiliza, no sabe si paga, no paga, cuándo paga, cómo paga, da vacaciones, no se tiene idea. Entonces, obviamente el creer que se puede manejar más fácilmente al sector informal que al formal, o creer que la decisión está entre agua o minas, o una mina, es tapar el sol con un dedo. Hay muchos temas detrás, así como los temas que hemos hablado, no es solamente de decir el Fondo Monetario es malo, sino hay que analizar por qué llegamos al Fondo Monetario y qué necesitamos del Fondo Monetario. Es una visión mucho más amplia, mucho más pragmática. Y el tema minero es exactamente igual. Obviamente, y usted lo acaba de decir, jamás vamos a poner el agua por debajo de nada, porque el agua es vital para la vida. Pero si es que el agua está igualmente, o puede ser igualmente afectada por una decisión en la cual por beneficio político se llegó a decidir si es que era agua o una mina y no se analizó que la mina puede llegar igual, pero ya no va a ser formal, sino va a ser informal y ahí sí nadie le controla, eso sí genera un problema no solamente económico, sino genera un problema social para la ciudad. Entonces, a las autoridades no buscamos, insisto, un posicionamiento político, ni tampoco acceder a ninguna autoridad, sino buscamos que se tomen decisiones pragmáticas por el bien de todos, por el bien del medio ambiente, pero también para generar empleo, porque hay personas que se están muriendo de hambre, inclusive no tienen ni siquiera capacidad para adquirir una botella de agua. Entonces, la visión de decir agua o minas es una visión que debe tener una cantidad de información mucho más grande de lo que actualmente hemos llegado a tener como ciudadanos. Y esa visión es responsabilidad de una cámara, es responsabilidad de una universidad, es obviamente responsabilidad de los medios de comunicación, sin parcializarse a uno o a otro, sino generar un proceso imparcial en donde se analice técnicamente un tema y no porque yo tengo una visión, la radio va a tener la visión, sino la visión debe ser de todos los ecuatorianos con un análisis pragmático de la situación. Queremos aprovechar esta visita para comprometerle precisamente esa defensa del agua también, el poner por encima de todos las demás prioridades, la prioridad del agua, ¿no? Completamente de acuerdo. Eso le queremos comprometer el día de hoy, sabemos que lo va a hacer muy bien y pues adelante con los procesos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por visitarnos y por permitir conocer un poco más de lo que se está realizando a través de esta importante gestión en la Dirección Ejecutiva de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo aquí en la provincia de La Suay. Felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias, Patricio, por la invitación. Y muchas gracias a ustedes también, amigos, por acompañarnos. No olviden acompañarnos también, estar con nosotros en nuestros importantes informativos con Lorena Coronel a partir de las 13:30 y Mauricio Lupercio a las 19 horas. Hasta pronto, que pasen muy bien. Telecuenca, el canal de la ciudad. Inicio de espacio público.